Tarde pero seguro, acá estamos para otra clase más de Derecho de los Negocios Empresariales y Defensa del Consumidor. Hoy tenemos como misión terminar, o por lo menos intentarlo, de esta bolilla 2 que arrancó la semana pasada con la clase del doctor Palmatarazo. Tengo entendido que abarcó el primer punto, Derecho de Mercado. También habló sobre defensa de la competencia y comenzó con el tema de lealtad comercial, que es donde vamos a retomar. ¿Esto es así? Sí. 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 Bueno, vamos a hacer una breve introducción como para conectar el tema en donde se dejó y reiniciarlo. Sabemos todos que esto de la lealtad comercial tiene que ver con una manda que ordena el Convenio de París. Convenio de París para la propiedad industrial. ¿Sí? Es el Convenio de París que fue incorporado a nuestro derecho positivo interno a través de la ley 17011. En una época donde se hablaba del monismo y el dualismo. ¿Sí? Esto tal vez lo vieron en derecho constitucional, que para que un tratado sea operativo en nuestro país, tenía que ser incorporado por una ley, lo cual ha quedado un poco ya en el olvido, en el desuso, porque ahora hay tratados internacionales que se aplican de manera directa, sin esta necesidad de legitimación, ¿no? Como es como una especie de legitimación que el Congreso dicte una ley adhiriéndose o reproduciendo sus contenidos. Este Convenio de París, que de fines de 1800, y que en realidad nosotros recién nos incorporamos con el Acta de Lisboa del año más o menos 1960, tiene sus sucesivas modificaciones, observaciones, y nosotros recién en esa época fue que nos adherimos a todo el mundo que está adherido a este Convenio de París. Concretamente los artículos 10 bis, 10 ter y siguientes hablan de que todo país debe tener normas que prohíban, combatan, censuren la deslealtad, los usos, aquello que va en contra de los usos comerciales honestos, dice el Convenio de París. Y dentro de este Convenio de París también existe la manda de contar con normativa antitrust, es decir, normativa que vaya en contra de las prácticas anticompetitivas, que de eso ya habló el doctor Matarazzo. Pero está un poco mezclado con esto de lealtad comercial. Y de hecho lo mezclaron aún más con la última normativa, la normativa que está vigente hoy en día, sancionada bajo el gobierno de Mauricio Macri en el 2019. Concretamente hablamos de la ley 27442, que modificó la Ley de Defensa de la Competencia, que era la 25156, y paralelamente sacaron un decreto de necesidad de urgencia, este decreto 274 del 19, que empezaron a ver con el doctor Matarazzo. Y que si nosotros observamos su contenido, lo que podemos decir en relación a la normativa anterior, ¿cuál era la normativa anterior de lealtad comercial? La 22802. Exactamente, la 22802, que rigió durante bastantes años. Si vemos una comparación con esa ley, les digo que los contenidos son prácticamente los mismos.
Ha habido alguna mejora, pero los tópicos que abarca son prácticamente los mismos. A lo sumo lo que hace es confundir un poco porque agrega algunas disposiciones que tienen que ver con las prácticas anticompetitivas. Esto un poco la inteligencia, no tan errada, de que cuando un comerciante, bueno, hoy empresario hablamos, realiza este tipo de prácticas desleales, que son propias del ámbito de la lealtad comercial, de alguna manera afecta a un competidor. Porque debemos diferenciar. Las prácticas anticompetitivas son aquellas por las cuales se distorsiona el mercado y que son propias del ámbito de la Ley 27.442. Entre ellas están, por ejemplo, la política de precios predatorios. Eso lo vieron con el doctor Matarazzo seguramente. O sea, vender por debajo del costo durante un tiempo prolongado para debilitar y eliminar la competencia, y una vez que se posicionan como único oferente, ahí poner los precios que se les ocurra y poder recuperar todo lo que perdieron para que, bueno, una vez siendo los únicos que ofrecen el producto, poner los precios siderales que en definitiva terminan afectando al consumidor. En armas normativas, en ambos ámbitos, tanto en defensa de la competencia como en lealtad comercial, en última instancia el perjudicado es el consumidor. Pero fíjense cómo esta política de precios predatorios o, por ejemplo, obligar por ejemplo, un fabricante que vende un producto y que tiene una posición dominante, obliga a quien le compra que te compre también otro tipo de productos. Otra de las prácticas anticompetitivas. Eso distorsiona el mercado. Ahora, las prácticas que tienen que ver con la deslealtad comercial son distintas. ¿Sí? Son las que hablaba la ley 22.802 y ahora están reproducidas en este decreto 274. ¿Y de cuáles estamos hablando? Bueno, una de ellas tiene que ver con las denominaciones de origen, tal vez una de las más importantes. ¿Esto lo vieron con el doctor Matarazzo? Sí, hizo un comentario, pero se centró más en el tema de la publicidad. Bien. Las denominaciones de origen tienen que ver con la prohibición que tiene aquel que no tiene su producto relacionado con una ubicación geográfica. Una ubicación geográfica que generalmente trae consigo beneficios, trae consigo una calidad determinada de un producto. No puede poner en su rotulado alguna denominación, alguna mención que pueda hacer entrar en error al consumidor. Esto es muy patente con el tema de los vinos. Si acá hay consumidores de vino, ver que en la etiqueta o en alguna leyenda o habla del Valle de Uco, por ejemplo, y dice, bueno, este vino lo hacen ahí, que es una zona de Mendoza que tiene especiales características climáticas que hacen que los vinos tengan una calidad superlativa. ¿Y qué pasa si en realidad ese vino no viene del Valle de Uco, sino que lo hicieron acá con la uva chinche de Berizo? Bueno, obviamente que está perjudicado el consumidor porque va a ser vulnerado en su propia fe cuando perciba cuando tome el noble producto. Y también se entiende que es perjudicado aquel que tiene un viñedo o una bodega en la zona de Valle de Uco, porque para eso hay que desembolsar una buena cantidad de dinero.
Lo mismo pasa con otro tipo de productos. Por ejemplo, si yo le digo en cuestiones de papa, ¿cuál es la zona por excelencia de nuestro país que provee las mejores papas? Que es donde está McCain, por ejemplo. Río Negro. Balcarce. En Balcarce. En Río Negro se destaca por las frutas. En el Valle de Río Negro tenemos, bueno, en una época se comercializaban mucho los jugos Chipoletti, que eran jugos de manzana. El decir Chipoletti, que está ubicado en el Valle de Río Negro, hacía pensar que las manzanas venían de ahí con la calidad, ¿no? Un pedazo de manzanota. Y así también con otros productos, por ejemplo, se ha hablado del champán, que el champán supuestamente tendría que venir de la región de Francia, la región que se llama de esa manera, o el cognac, el cognac que en realidad la bebida alcohólica se llama brandy, pero el cognac tendría que ser de la zona del cognac, o los quesos, el queso Roquefort. Por eso apareció el queso azul, porque ya no se le podía decir más Roquefort, sino viene de esa zona tan característica de Francia. Lo mismo pasa con los whiskies. Acá el que eximio consumidor de whisky sabe que los mejores whiskies vienen de Escocia. ¿Y por qué? Y bueno, por la calidad que tiene, las condiciones climáticas, el agua. Bueno, ¿qué es lo que trae entonces la norma? Bueno, la protección a las denominaciones de origen. En sí hay unas leyes especiales que hablan sobre esto, que profundizan esta protección. Concretamente estamos hablando de la ley 25.380 en cuanto a productos agrícolas, y la ley 25.163 que exclusivamente habla de cuestiones vitivinícolas, donde, por ejemplo, se menciona la sigla DOC. ¿Qué significa DOC? No sé si alguno sabe. Denominación de origen controlada. Quiere decir que el organismo, el Instituto de Vitivinicultura, que es un organismo creado por esta ley, va a controlar que ese vino venga del lugar que se dice provenir. Obviamente que esto hace que se encarezca, pero bueno, aquel que consume un vino que dice DOC es porque está verificado que viene del lugar que se menciona en la etiqueta. Más allá de esta protección general, ¿no? Que no pueda mencionar la zona si no proviene de ahí. Por ahí al que le gusta el vino blanco, ¿hay alguno que le gusta el vino blanco acá? Nadie toma vino acá. ¿Me van a dejar solo en esto? Tinto, doctor. El profesor es un borracho y se la pasó toda la clase hablando de vino. Bueno, los blancos de Cafayate, de la zona de Salta, o el Torrontés, por ejemplo, son premium, son top. Bueno, no quieran pensar que estoy de alguna manera sugiriendo que nos juntemos a tomar vino, aunque un día se invita a un asado, podría ser, ¿por qué no? Bueno, ¿qué más trae esta ley de lealtad comercial, este decreto? También trae todo lo referente a la identificación de mercaderías. Es decir, no se puede poner en vidrieras, exhibidores, en rótulos, ni tampoco hacer publicidad de productos en los que se
pueda, no es necesario que se concrete el perjuicio, esto lo dice la Corte, sino que se pueda hacer caer en error al consumidor, sea en calidad, pureza, mezcla, origen, método de fabricación. Esto es para justamente respetar esos usos comerciales honestos y que el consumidor no se vea afectado en su buena fe. Hacían una recopilación de jurisprudencia, por ejemplo, se ha sancionado al que presentaba un juego de vasos de cristal como Baccarat, y en realidad no tenía esa calidad. El Baccarat, si alguno conoce, es una especie de cristal tallado de una calidad superlativa. Lo mismo en el caso que se hable, por ejemplo, de un cuero determinado y se dice que es de gamuza y en realidad es de otro tipo de cuero. Inclusive en esto ha habido fallos que han sido bastante exigentes, ¿no? Por ejemplo, si dice nylon y lana, que no sea todo en un 50%, el que sea un 60 y 40 es algo que hace entrar en confusión o puede hacer entrar en confusión. Algo típico es decir que un producto fue fabricado, es importado y sea de producción nacional. Si es fabricado con materiales extranjeros, hay que especificarlo, ¿sí? Hubo un caso en el que unos zapatos eran fabricados con cuero alemán, pero eran de fabricación argentina. Entonces, no especificar esa fabricación casera porque es nuestro país, ¿no? Digo, fue motivo de instrucción de un sumario. Hay algo muy clásico, por ejemplo, lo han visto, eso seguramente lo habrán visto en algún lado, la mención de cuero ecológico. No sé si alguien lo vio. Cuero ecológico suena muy lindo, porque dicen, bueno, esto es cuero, y no solamente es cuero, sino que es ecológico. Buenísimo. Pero en realidad, el cuero posta, el cuero auténtico, real, no es ecológico. O sea, puede observar condiciones de fabricación cumpliendo con los estándares básicos en cuanto a las normas de calidad ambiental, pero en realidad el cuero real, el cuero se trata con un componente no me sale ahora, de cromo, ¿no? Que generalmente se hacen en lugares del conurbano donde se tiran en cuerpos de agua y se contamina. Entonces el cuero real generalmente contamina. Lo que hablan de cuero ecológico es un cuero que no es cuero, es como una cuerina plástica que obviamente no tiene las propiedades que tiene el cuero. Aquel que juega al fútbol, ¿alguno juega al fútbol acá? ¿Nadie tampoco? ¿No toman vino? ¿No juegan al fútbol? Yo juego al fútbol, pero amateur, o sea, los fines de semana. Obviamente, estoy hablando de amateurs. Si fueran profesionales, no creo que estuvieran acá. ¿Es lo mismo un Puma Borussia? No, claramente. Que uno de esos. No, claramente que no. Ético. Y no. Bueno, entonces por eso. Es importante que si dice cuero, sea cuero. Disculpe, profesor, suele pasar con las camperas,
que las venden como cuero real y resulta que es cuero ecológico y las tienen, no sé, un año guardadas y se empiezan como a rajar y se les salta Claro, claro. y las pagas una fortuna también. Y sí, el cuero, la campera de cuero real, te dura toda la vida. Yo tengo una campera que uso para andar en moto y la tengo de pibe que la tengo la moto. Y la campera está ahí impecable, parece nueva. En cambio, lo que no es cuero se requebraja, se seca. Bien. Tampoco se puede hacer publicidad inexacta, no es solamente en vidriera o dentro de un negocio. También se hace mención en cuanto a la identificación de productos, de que si es extranjero, hay que ponerlo, ustedes lo habrán visto, ¿no? Por ejemplo, cuando van a algún supermercado grande, que hay un sector de importados, le tienen que poner una etiqueta con el idioma nacional, explicando todo esto. No se puede vender así de una con la etiqueta extranjera. Y alguna que otra prescripción más, pero todo orientado a la identificación de mercadería. Cuestión de que el consumidor pueda decidir su consentimiento esté lo más legitimado posible, lo más resguardado. Bueno, ¿qué más trae? Trae lo de la publicidad comparativa, que eso sí, ya me dijo Pablo que habló bastante, toda la evolución de la publicidad comparativa en nuestro país, desde el fallo, el leading case, de Rolex con Orient, y que bueno, llega a nuestros días con una previsión legislativa en este decreto 274, que es toda una novedad. Espero que haya quedado claro. ¿Se puede hacer publicidad comparativa? ¿Puedo yo mencionar a un competidor en mi publicidad? Sí. Actualmente sí. Se puede. Pero hay que ser fidedigno, no hay que denigrar, no hay que ser injusto, es decir, solamente destacar las cosas positivas, dejando de lado las negativas. O sea, bien. Sí, me lo han mencionado. De todas maneras, creo que no fue en nuestro país eso. Lo cual habría que ver en cada país el tratamiento, ¿no? Pero en realidad esto de la publicidad comparativa fue acá en nuestro país que fuimos más rígidos, sobre todo con ese caso de Rolex con Orient. Y hubo algunos fallos más que parecía como que no era posible. Inclusive, ya hasta de nuestros días, con el caso Quilmes con Isenbeck, que finalmente ahí se pudo establecer que no era un problema mencionar a la competidora, pero en qué circunstancias. Bien. ¿Qué más trae este decreto 274? Bueno, reproduce aquello de que no se puede supeditar a la compra de una mercadería el hecho de participar en un premio, ¿no? Recibir un premio o bien participar en un concurso, ¿sí? Es decir, no puede la empresa decir, bueno, yo te voy a regalar esto, pero, o podés participar en el concurso, pero me tenés que comprar el producto.
¿sí? Por eso escuchamos a las publicidades que es sin obligación de compra la participación. A lo cual también, esto fue una modificación que ya la 22.802 la había traído, el tema de que no tiene que intervenir el azar en estas clases de concursos, propagandas. O sea, sorteos no. Por eso que por ahí lo han visto que se hace una participación de la persona y se la somete a una pregunta muy sonsa. ¿Por qué? Porque la cultura general, la inteligencia o la habilidad no tienen que ver con el azar. Entonces le preguntan, ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? De blanco, muy bien. Y así le dan el premio, ¿no? Es más una publicidad que otra cosa, es para mostrar a los demás que alguien puede ganar algo y bueno, en definitiva la gente termina comprando el producto. Esto está previsto como una prohibición siempre y cuando no se intervenga el azar. También está previsto el rescate de envases, algo que no pasa casi nunca. En sí, hace pocos años volvimos al tema de los envases retornables. Lo que dice la normativa es que no se le puede asignar un valor superior al que vale, ¿no? O sea, no pueden cobrarme por un rescate de envase, por ejemplo, 10.000 pesos, cuando el envase salga 1.000. ¿Sí? Porque es una manera encubierta de establecer una disvaliosidad patrimonial. Bueno, y no mucho más. Reproduce, sí, cómo es el procedimiento, que en esto es algo que también diferencia el ámbito de defensa de la competencia con lealtad comercial. ¿Por qué? Porque ustedes habrán visto en la ley 27.442 que cuando se instruye un sumario se aplican sanciones importantes y también quién es el órgano que interviene. ¿Sí? Hay una Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, habrán visto seguramente los casos de Macro y de Nobleza Picardo y particulares, Mazzani y particulares, mientras que acá el órgano público que interviene es la Secretaría de Comercio Interior, que actúa de oficio, puede realizar pesquisas, puede realizar inspecciones, o también actúa frente a denuncias. Denuncias que con la 22.802 por ahí estaban pensadas para que las realice, para que las formule el consumidor, y que acá se ha ampliado un poquito esa legitimación activa. ¿A quién? Y al empresario perjudicado. Porque, bueno, vayamos a un caso específico. Hoy hablamos de botines de fútbol. Si de esa manera consigue este empresario obtener un mayor volumen de ventas, con esta imprecisión del cuero, que perjudica a un competidor, ahora se permite que ese competidor le haga la denuncia y que inclusive después le haga una acción de daños y perjuicios prevista en este decreto. Algo que la 22.802 no traía. Inclusive habla de cómo es el procedimiento. La 22.802 hablaba del procedimiento, sí, pero hay algunas modificaciones. Por ejemplo, en la ley anterior se hablaba que al labrarse un acta in situ, en el lugar, ¿no? Por ejemplo, por una mercadería que tiene infracción en su exhibición, se labraba un acta y se secuestraban 3 objetos relacionados con la infracción. Y uno se lo dejaban
al infraccionado para que haga su propio peritaje y después pueda llegar a discutir si quiere. Y como eran 3, el tercero terminaba definiendo la cuestión. Bueno, eso se simplificó ahora. Ahora ya no es necesario secuestrar 3 muestras rotuladas, porque es ahí donde siempre el abogado trataba de encontrar alguna nulidad, alguna quinta pata al gato. Acá se habla ya de que el acta hace plena fe de la infracción. Y establece también cómo es el procedimiento cuando es por denuncia. Porque ahora por denuncia es distinto. Antes se denunciaba y se disponía la instrucción de un sumario. Ahora, de la denuncia se le da traslado al denunciado. Y luego del traslado, con lo que conteste o su silencio, es que se evaluaba la instrucción de un sumario. Un sumario que no era tan breve, que inclusive prevé la producción de alegatos, y que termina obviamente con una absolución o la aplicación de una sanción. Sanción que puede ser apercibimiento, puede ser pecuniaria. Pecuniaria tiene que ver con unidades móviles. 10 millones de unidades móviles el máximo. La unidad móvil es un valor que se va actualizando año a año a través del índice de precios al consumidor. Pero también se puede aplicar como sanción clausura. Otra de las penas podría ser la de exclusión o suspensión temporaria como proveedores del Estado. Y algo novedoso que trajo esta ley es que también se lo puede sancionar, se lo puede condenar a que haga una publicidad que repare la anterior. Es decir, que si estamos hablando de que la infracción tuvo que ver con una publicidad, tiene que hacer una publicidad de la misma intensidad por el mismo medio para llegar a la misma cantidad de consumidores y tratar de reparar, ¿no?, la situación, tratar de decir lo que corresponde. ¿Qué pasa si no lo hace? Bueno, prevé de que lo va a hacer el Estado, lo va a publicar a costa de él y le va a incrementar en un 50% la sanción pecuniaria. Bueno, más o menos de estas cosas habla este decreto 274. Les recomiendo su lectura. Y bueno, fíjense que los alumnos del doctor Matarazzo, lo de la tarde, hoy yo les subí material, les puse toda una plataforma de distintos temas para que ya puedan ir leyendo, inclusive antes de las clases, ¿no? Hoy podrían haber leído, no sé si alguno lo hizo, todo esto sobre lealtad comercial que estamos hablando y también del tema que viene luego. Y que paramos 5 minutos a cambiar la yerba del mate, ir al baño y retomamos con el último punto, que es protección de datos personales. ¿Te parece? Dale. Sí. Bueno, Sí, perfecto. Sí, doctor. En los 10 estamos acá.
Bueno, chicos, acá estamos. ¿Está ahí? ¿Le hago una pregunta? Sí. Con respecto a esta ley de lealtad comercial, ¿se puede prescindir digamos, del proceso administrativo y ir directamente al proceso judicial? Sí, claro. Sí, sí. Ah, está bien. A ver, vayamos al régimen general del Código Civil y Comercial. Todo aquel que ocasiona un daño a otro debe resarcirlo, ¿no? El principio conocido como non anterum laedere. Entonces siempre se puede ir por el derecho común. Lo que pasa es que acá se te otorga una herramienta para que vos utilices la ayuda del Estado a través de la Secretaría de Comercio Exterior vos haces una denuncia y ellos van a constatarla. Distinto si vos tenés que ir a un proceso donde estás de igual a igual y tenés que probar todo vos. Imagínate que lo que va a probar una instrucción, una comisión que vaya a verificar lo que vos denunciás, va a tener un valor probatorio mucho mayor. Estoy anotando la gente que me aparece acá. Yo no sé por qué no prenden las cámaras, porque así da la impresión que estoy hablando solo. Doctor, le hago un comentario. Sí. Seguramente 7:15, 7:20 más o menos, yo quizás apague la cámara porque me dirijo a mi trabajo. Voy a ir manejando, pero voy a ir escuchando la clase, si no es molestia. Bueno. Gracias. Creo que termino con todos. Ya está. Rodrigo Ibáñez. Santiago de... Bueno, vamos a comenzar esta segunda obra. Me falta Sol, Ciani. Bueno, ahora sí. Vamos con este último tema de la bolilla 2, que es el tema de protección de datos personales, transparencia en los mercados. Como para comenzar, ¿no? Para el tema y que puedan apreciar la importancia, la practicidad de esto. Yo les pregunto si ustedes mañana sacan un informe, uno de los más típicos, un veraz, y resulta ahí que les figura una deuda que ustedes realmente no tienen, ¿no? Y que por eso cuando van a pedir un préstamo al banco, el banco no se los da. ¿Les parece que es algo importante? Sí, sí. 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 Bueno, esta clase está orientada a solucionar ese tipo de problemas. Son bastante habituales, ¿eh? Que muchas veces viene alguna llegada y dice, mira, tengo este problema. Saqué un veraz y estoy ahí y bueno, en realidad nada que ver.
o esto lo pagué y no me figura. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno. Ir a pedir un libre de deuda. Bueno, en realidad charlamos después de esta clase, a ver si ya aprenden qué es lo que se debe hacer. En principio uno podría creer de que estas empresas que se dedican a dar informes a terceros son los malos de la película, son los demonios. Pero en realidad es algo útil, es algo necesario, es algo, si se quiere, que contribuye a que aquel que tiene que dar crédito tenga certeza, tenga veracidad sobre si una persona honra sus créditos o no. Y esto, por ahí a nosotros que somos, digamos, sujetos civiles, no somos comerciantes, no somos empresarios, tal vez, bueno, ocasionalmente vamos a pedir un préstamo y nos puede llegar a afectar. Pero para el comerciante es muy necesario, porque el comerciante vive del crédito. Comerciante, empresario. Dijimos en su momento que organiza los factores de la producción, entre ellos el capital, es decir, necesita plata para montar un negocio. Obviamente que después el rendimiento va a ser de que pueda devolver lo que pida prestado. Pero esas entidades que tienen que tomar la decisión de otorgarle crédito, ¿cómo saben si es una persona que suele hacerlo, suele cumplir? Como también si tiene la solvencia necesaria como para hacerlo, si tiene una capacidad de repago, si tiene bienes, si tiene activos. Entonces, ¿quién provee esta información? Bueno, hay empresas que se dedican a hacerlo, pero esto tiene que darse bajo determinadas circunstancias. ¿Por qué? Y porque es información que puede causar un daño, tiene una potencialidad dañina, que es justamente la que hablamos al principio del tema. Que puede hacer que alguien sea excluido del mercado financiero por una información errónea. Entonces, bueno, ¿quién se hace cargo de esto? ¿O cuáles son las herramientas, cuáles son los caminos, los métodos que tengo para solucionarlo? Bueno, esto no es un tema de ahora, ¿no? Es un tema que en realidad ha nacido más que nada con los datos personales, no tanto de origen patrimonial, sino de otro orden, también conocido como datos sensibles, ¿sí? Porque a partir de la aparición de la computadora, donde ya se acabó lo que son los archivos físicos y ya se empiezan a introducir datos que son procesados y que pueden dar tal vez una información que no se condice con la realidad y sobre todo que se pueda acceder a información que pueda afectar a una persona porque se manejen temas que tienen que ver con sus preferencias políticas, con sus preferencias religiosas, con cuestiones de raza, con cuestiones, inclusive está dentro de lo que es información sensible, algunos hechos bochornosos que tal vez uno tuvo que pasar en la vida, ¿por qué lo van a andar manejando cualquier persona? Un segundito. Hola. Estoy dando clase. Después hablamos. Perdón. Decía, ¿no? De que esta información no puede estar en manos de cualquiera. Y empezaron a darse protecciones, que esto, bueno, como antecedente de esto tenemos el convenio 108 o convenio de Estrasburgo, en el cual se empezó a dar una primera protección a esta información que no pueda ser manejada en cualquier ámbito. Este convenio es del año
1981, que luego fue tomado, fue incorporado por principios rectores de la ONU, que en 1989 elaboró una normativa al respecto. También tenemos la Directiva Europea 46/95 de la Comunidad Económica Europea, que estableció el principio de protección equivalente, al cual Argentina se adhirió en el año 2003. ¿De qué se trata esto? Se intenta, parecido a lo que vimos en la clase la hora anterior, con el Convenio de París, de que en todos los países miembros exista un sistema de protección de estos datos personales. Y que en nuestro país se dio a partir de la sanción de la Ley 25.326, conocida como Ley de Protección de Datos Personales y Habeas Data. El Habeas Data es la herramienta con la cual se puede proteger esta información y todas sus variantes de Habeas Data, porque el Habeas Data sirve para varias cosas. En principio, sirve para poder acceder a la información, es decir, para que yo me pueda enterar qué información se está manejando de mi persona. Luego de eso, puedo ejercer también esta Habeas Data para asegurar la confidencialidad o para suprimir, un Habeas Data cancelatorio para suprimir determinada información sensible o para corregir, actualizar esa información. ¿Sí? Hay varias clases de Habeas Data. O Carlos, agregar información. ¿qué ley es? 25.326. Que no hace otra cosa que reglamentar una previsión constitucional, porque la Habeas Data tiene, está previsto, está incluido en la Constitución Nacional a partir de la reforma de 1994, en el artículo 43, lo cual no había pasado con el amparo ni con el habeas corpus, ¿sí? Que habían sido creaciones pretorianas. ¿Y qué se intenta proteger con esto? O sea, concretamente, ¿cuál sería el bien jurídico tutelado que se persigue proteger con esta ley, con esta herramienta legal? ¿Qué les parece a ustedes? La información. Los datos personales. El uso indebido de datos. Sí, es más típico que me digan el honor, la intimidad. De hecho, se reconoce como antecedente también, por ahí van a leer por ahí, el caso Microcensus, en el cual se habló de la teoría de las esferas, que hay determinadas esferas de intimidad de la persona que alguna información pertenece a una esfera muy íntima y que en definitiva no debe franquearse. También podemos encontrar también en Alemania, algo que lo trató el Tribunal Constitucional alemán, el tema de la sentencia del censo, que tenía que ver con que se hizo un censo a los ciudadanos y sobre determinadas temáticas, pero que después, haciendo un entrecruzamiento con otra información, como el domicilio, se podía saber quién dijo qué cosa. Entonces, se podía establecer de esa manera cada ciudadano qué opinión tenía con respecto a cuestiones que tienen que ver con lo religioso, con lo político. Pero va más allá de eso, en nuestro caso. Alguien dijo que se protege la información. Bueno,
El bien jurídico tutelado es el principio de autodeterminación informativa. Es decir, que cada uno pueda determinar qué información se maneja respecto de su persona. Esto se dijo, la Corte lo dijo en el caso Rocco con Banco Mayo del año 99, y en el caso Urteaga Facundo con Estado Nacional sobre amparo también en el año 99. Y que lo vemos también en cuanto a los sujetos que están protegidos. Porque yo, si le digo, solamente las personas humanas están protegidas, están alcanzadas por esta protección, ¿puede una persona jurídica también invocar esta ley de datos personales? Para mí sí, Lo lógico sería que sí. porque la marca tiene una reputación, o sea, una empresa puede tener una reputación. Una empresa puede experimentar un perjuicio, justamente por no poder acceder al crédito. ¿Sí? Y bueno, esta ley está pensada para todo tipo de información, tanto datos personales de tipo sensible, como también los datos personales de índole patrimonial, que en realidad es lo que más nos interesa a nosotros. A nosotros, derecho comercial, no nos centramos tanto en la información sensible, sino que apuntamos más a esta información de tipo patrimonial, concretamente los historiales de crédito. Un informe de riesgo crediticio. Sí, los informes de verá generalmente salen todas esas cosas, digamos. Si le debes al banco, si tenés cheque rechazado, Exactamente. si sos empleado, si te hicieron los aportes, Si tenés juicios en contra. si tenés juicios, si formás parte de alguna sociedad. Exactamente. Sí. Yo utilizo en mi trabajo, Gnosis se llama, y cuando buscas una persona te sale todas esas cosas. Y es más, te salen barritas de color, si debe, si tiene retrasos de pago, y bueno, tomás decisiones en base a eso. Una consulta. ¿Cuán fiel es esa información, más allá de que esté en un sistema y que esté volcado? ¿Qué veracidad tiene? Es decir, esta persona es deudora o tenga los problemas que tenga para sacar un crédito. O sea, ¿es veraz? Valga la redundancia, ¿no? Esa información, ¿qué legalidad o legitimidad tiene? Y generalmente usan base de datos del Estado, de AFIP, de ANSES, del Banco Central. No sé cómo lo consiguen, porque ya eso tendría que trabajar ahí, ¿no? Pero bueno, generalmente es bastante veraz lo que informa. Puede tener, no sé, vos pagaste la deuda, pero todavía no se ve reflejado por el tiempo, pero generalmente es bastante veraz. Por ahí va mi duda, por ese lado. Digo, por ahí uno paga la deuda, pero la información sale igual. Vamos a responder las dos consultas. Por un lado, lo que pregunta Jonathan Guevara tiene que ver con una exigencia que le da la ley. El artículo 4 de la ley habla del principio de calidad del dato. El dato tiene que ser fidedigno. El dato tiene que ser completo, porque una verdad a medias no es una verdad. El dato tiene que ser actual. ¿Sí? Y si no es así, si no cumple con todos estos requisitos, justamente se somete a esta posibilidad de acción de habeas data, que luego viene acompañada de daños y perjuicios. ¿Sí? Los daños y perjuicios que ocasiona manejar una información que no es fidedigna. ¿Ok? Que para eso, no quiero olvidarme de decirlo, primero hay que intimar a la entidad a que vuelva sobre sus pasos, a que rectifique esa información. ¿Sí? Nosotros, que somos los afectados, le decimos, no, mirá que te estás equivocando, mirá que yo acá esto lo pagué, mirá que estás diciendo algo que no es, y tiene un plazo de 5 días para
para corregirla, suprimirla, y si no lo hace, ahí recién estamos habilitados a ir a la justicia con esta acción de habeas data. ¿Sí? No podemos ir directamente, porque primero tenemos que darle la oportunidad que lo rectifique. Salvo en determinados casos. Hay casos en los cuales no es necesario, pero bueno, son casos puntuales, específicos, que tienen que ver con la innecesariedad. Ya sabemos que no lo va a hacer porque ya tiene lo hace a sabiendas de la situación, de que no es así. Que ya más roza con lo doloso. Y que por eso también las indemnizaciones pueden contener otro tipo de rubros. Inclusive, la ley de datos personales incorpora al Código Penal una figura que es la de manejar esta información de manera dolosa. O sea, sabiendo que es incorrecta, lo hace igual. Y obviamente ocasiona un perjuicio deliberado. Con respecto a la inquietud que tenía Nacho Viera con respecto a cómo se obtienen estos datos, también la ley nos trae certeza con respecto a eso. Es decir, la información se debe extraer de bancos de datos públicos, es decir, a los que pueda tener acceso cualquier persona. Concretamente, es la central de deudores del sistema financiero que opera bajo la órbita de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central de la República Argentina. Es decir, estas entidades, Gnosis, Peraz, Fidelitas, Globo Info, hay varias, ¿no? Se nutren de la información que sacan de esta central de deudores del sistema financiero. Aunque también pueden extraer esta información de otro banco de datos. Por ejemplo, si hablamos de juicios que tenga una persona en su contra, eso lo sacan del Poder Judicial. O, por ejemplo, también pueden sacar información del boletín oficial en cuanto a una sociedad que para ser tal tiene que publicar edictos ahí. O también podría ser el Registro Público de Comercio, que hoy se llama SECAS, Registro Público. Y existe otra posibilidad más, que sea que el dato lo haya provisto la persona afectada, un acreedor. Vamos a pensar un caso, ¿no? Una persona tiene un negocio y le da crédito a otra y la persona no le cumple. ¿Qué puede hacer? Le puede informar a estas entidades que la persona es un deudor. ¿Sí? Porque ahí el que aporta el dato es el acreedor, que también es titular del dato. Porque en una deuda, tanto el acreedor como el deudor son titulares del dato, son dueños de ese dato. Y también tendrán que responder si esa información no es veraz, no es certera. Pero bueno, no necesariamente tiene que ser una entidad financiera la que provea este dato, sino que lo puede hacer cualquier comerciante. Sí, Matías. Sí, doctor, yo cuando le decía hoy al principio del tema, del libre de deuda, digamos, ¿no? A mí me pasó que yo aparecía en el Veraz por una deuda supuesta que yo tenía en ese tiempo Musimundo, y claramente yo no era. Y bueno, me lo solucionaron con eso, me hicieron un libre de deuda, y cada vez que yo tenía que hacer algo, tenía que llevar el libre de deuda que ellos me habían hecho, como para certificar que yo no tenía nada que ver. Pero yo aparecía con deuda, y no era. Bueno, sí, a veces los informes son incorrectos y muchas veces la excusa es, mirá, yo lo saqué de un banco de datos, pero esa excusa no es válida. ¿Y por qué? Y porque estas empresas que se dedican a proveer informes
tienen un estándar jurídico de actuación agravado. Es decir, son empresarios que se mueven en este ámbito y por eso se les aplican las prescripciones del artículo 1725 del Código Civil y Comercial, que reproduce el antiguo 902 del Código Civil velezano, que habla de que a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Es decir, la profesionalidad estamos hablando, la profesionalidad y la exigencia de un buen hombre de negocios. No puede este tipo de entidades decir, bueno, yo en realidad copié de otro, no sabía, no, vos te estás obligado a verificar si esta información es correcta. No la podés livianamente difundir. Te dedicás a esto. ¿Sí? Y en base a eso, también serán las indemnizaciones que tendrán que afrontar. Yo ahí en el material hay un artículo que escribí para una revista de la Católica sobre esta temática, y donde ha habido reconocimiento jurisprudencial, no solamente a los daños materiales ocasionados, porque en realidad, si uno no puede acceder al crédito por estar en un veraz, lo que generalmente sucede es una pérdida de chance. Más allá de que se me pueda frustrar un negocio y eso pueda ser un daño material. Lo que también se ha ido es un daño moral. Concretamente, se me cortó la red. Estar en un juicio una persona que no está habitual, no es habitual en un juicio, por los abogados sí. Para nosotros es nuestro ámbito natural, un litigio, pero para la persona común estar en juicio es una situación de estrés, una situación tensa. Eso trae un perjuicio moral que también debe ser reconocido. Si les toca hacer una demanda por este tipo de cosas, obviamente que esto deben incluirlo, tanto el daño moral como la pérdida de chance. Uno de los temas que está relacionado con esto y que está en la plataforma, que podría ser un buen tema como para exponerlo en un final, es el derecho al olvido. ¿Y qué es esto del derecho al olvido? Porque uno puede, por alguna razón, pasar por un momento desfavorable y tener deudas, y no poder pagar deudas. Bueno, le puede pasar a cualquiera. A cualquiera lo pueden echar del trabajo, a cualquiera puede chocar el auto, se le puede prender fuego la casa, puede tener que afrontar una operación de un familiar y entrar en un momento desfavorable económicamente. O sea, no es tampoco algo que uno lo hace a propósito. ¿Y qué pasa con ese? Pero, digamos, los antecedentes comerciales que uno tiene quedan en el tiempo, digamos, quedan en los registros y van construyendo la reputación, digamos, del comerciante, llamémosle, a la hora de tomar crédito y demás, como usted decía. Pero pasado un tiempo se puede pedir que se lo saque de las listas. El tema es, no prescribe nunca. Es decir, toda la vida voy a tener que cargar con aquella deuda que no pagué. Y si la termino pagando, igualmente me va a seguir figurando si yo la pagué. Porque cualquiera que dice, mirá, alguna vez no pagó algo, entonces este tipo por ahí no. Pasa en las relaciones de pareja, esto no prescribe nunca.
¿Eh? Siempre vas a salir con ese like que puse o... Las patentes del auto en algún punto prescriben. Ella se acuerda siempre de esto, ¿no? Bueno, Es así que no prescribe, patrimoniales tal muchachos. vez sea distinto. Hay un derecho al olvido. ¿Sí? Acá tanto la doctrina como la jurisprudencia se han expresado y esto ha sido incorporado. ¿Sí? Está en el artículo 26, que habla sobre el tema de esta información de índole crediticio, de que hay un derecho al olvido. Es decir, yo una deuda no la pagué, a los 5 años de la última información adversa, tiene que ser borrada del historial de crédito. Pero si la pagué, el plazo se reduce a 2 años. ¿Sí? Lo cual es un poco más justo. ¿No? ¿Qué le parece? No hay una cuestión de notificación, de mora de esa deuda, porque si no, no pago más. No tiene que ver con la notificación, tiene que ver con la última información adversa, es decir, la última cuota que no pagué. Que debería haber pagado, ¿eh? Porque si supongamos que yo tengo un plan de pagos de 4 años, no es a partir de la primera cuota que no pagué, sino es a partir de la última. Y es lógico. Porque fíjense que si no, estaría un año nomás informándose esto. Un año a partir de la última cuota que no pagué. Para mí tendría que ser así, como usted dice, se tendría que olvidar, pero me da la sensación que en la práctica no pasa, que siempre queda tu historial. Y que si en la práctica no pasa, justamente se aplica esta normativa. La normativa está para hacer cumplir estas prescripciones, que son de orden público. ¿Mm? Bueno, hay varias cosas más que se pueden ver acá en la ley. Yo por ahí apunté a las más importantes, las más neurálgicas, pero es más amplio, ¿sí? Tienen que leer toda la ley. Sobre todo a partir del artículo 26, que cuando habla de los informes de riesgo crediticio. También habla sobre el tema de la información de juicios adversos, juicios en contra. Y sobre eso, en el 2003, en Costa Rica, se reunieron para ver este tema candente, ¿no? Este tema de información que puede ser veraz o no. Y se emitieron lo que llamaron las reglas de Heredia sobre información judicial de litigios, que bueno, como dijo nuestro compañero Nacho Viera, ¿puede decir Nacho Tolosano? ¿Usted de Club Tolosano? Sí, soy de acá de Tolosa. Me quedó puesto, perdón. ¿Está en el club? ¿Está en el Club Tolosano? No, estoy, no. Vivo cerca. Ah, bueno. Yo soy Gabriel Armanino de Villa Elvira, entonces. Ah, está bien. Lo voy a poner abajo. Pero bueno, decimos de que si va a haber información procedente del Poder Judicial, a veces puede ser de que se confunda con otros que llaman igual. Tal vez en el caso de Rodrigo Ibáñez Guffier, tal vez no haya muchos Ibáñez Guffier, pero en el caso de Ignacio Viera, tal vez que sí. Y que puede ser que no sea el mismo, ¿no? Entonces, esto es algo también a precisar, ¿no? A identificar correctamente. Bueno, chicos, más o menos ha quedado comprendido el tema. No sé si tienen alguna consulta, alguna inquietud.
Mientras voy a tomar lista. A ver, dígame a quién no nombré. Sergio Milla. Presente. Facundo Bengochea. Presente, doctor. No sé si se me escucha. Carlos Osuna Ventura. ¿Osuna Ventura está? ¿O ya se fue? Estaba hasta hace un rato. Bueno, estaba. ¿Bengochea algo que ver con Gabriel Bengochea? No, doctor. No lo conozco. Un amigo abogado. Pensé que eras el hijo. Martín Cali. Acá lo veo. Sí, sí, Rodrigo presente. Ibáñez. Recién hablamos, Rodrigo Ibáñez. Acá, profe. Aileta Silva. Presente. Constanza Bautista. Hola, presente. Gracias. Cristian Kromer. Presente. Eliana Gunler. Presente. Guadalupe Banicevic. Presente. Hernán Mainero. ¿Está Hernán? Ahí está. Iván Sedano. Presente. Jonathan Guevara. Entraba al servicio Guevara, que está manejando Sí, seguramente. sí, había hablado de eso. Juan Pablo Guevara, también hay otro Guevara, ¿no? Juan Pablo Guevara. Se fue. Profe, se ve que parece que está, pero no tiene audio. Sí, sí, ahí lo veo que está. Lucía Colavita. Presente, acá estoy. Soledad Gómez. Presente. Magalí Burgueños. Presente, acá. Bien. Matías Caseta. Presente. Milagros Ardanza. Presente. Rodrigo Ibáñez. Ah, 2 veces lo anoté a Rodrigo. Santiago Adet. Presente. Presente. No sé si me escuchó. Maite Sosa. Presente. Sol Ciani. Sol Diciani. ¿Está Sol Diciani? Y hay otra Sol más, no sé quién es. Yo, profe. Sol Alac. ¿Cómo es el apellido? Alac, A-L-A-K. Adak. ¿Con D? No, con K. Con K final, pero... Sí. H-A-D-A... No, sin H. A-L-A-K. Ah, como LAC, como el intendente. ¿Sí? Sí. ¿Algo que ver? Sí, la hija soy. Ah, bueno. Bien. Y Tomás Vareiro. Presente. ¿Alguien que no nombré? A mí. Dos Santos Agustina. Bien. Agustina Dos Santos. A mi doctor. Llevar a... Sí. Dígame. Llevar a Germán. Con Y. A mí tampoco, profe. Usain Brisa. Bien. A mí tampoco, doctor. Falasco Juan Pablo.
Pablo Falasco. Falasco, sí. ¿Quién es? Osuna Ventura, sí. ¿Y Juan Pablo Guevara, puede ser que hay uno o yo anoté mal? A mí no me nombró, doctor. ¿Y vos sos? Duberti Joaquín. Joaquín Duber. Bueno, ¿alguien más? ¿Estamos todos? Guevara Jonathan, ¿lo mencionó, doctor? Voy manejando por eso. Sí, sí, lo mencioné, lo mencioné. Gracias, perdón. Bueno, finalizando entonces la bolilla 2, la semana que viene, el lunes, en el caso de mis alumnos de la noche, vamos a comenzar con defensa del consumidor. Vamos a dar las 4 bolillas de defensa del consumidor todas juntas. Acá vamos a alterar un poco el orden de las bolillas. Las vamos a dar todas juntas. Así que yo ahora le voy a liberar el campus, los temas de defensa del consumidor, para que vayan leyendo un poco. Así el lunes tienen un poquito de idea sobre lo que vamos a hablar. Bueno, sin más, me despido, los saludo, que tengan un buen fin de semana. Buen fin de Gracias, semana. doctor. Gracias. Muy bueno, doctor. Gracias. Gracias.